Hoy, 15 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de San Alberto Magno, obispo de Ratisbona y doctor de la Iglesia. San Alberto Magno nació en Lauingen, Alemania, entre los años 1193 y 1206. A los 16 años empezó a estudiar en la Universidad de Padua, donde conoció al beato dominico Jordán de Sajonia, quien lo animó en su vocación religiosa y a integrarse en la orden de predicadores, a entrar en los dominicos. Años más tarde obtuvo el puesto de profesor en la Universidad de París, centro intelectual de la Europa de aquel entonces. Allí se convirtió en un maestro notable. Se dice que el número de sus estudiantes llegó a ser de tal género que tuvo que trasladar sus clases del aula a la plaza pública para que todos pudieran escucharle. Esa plaza hoy evoca su nombre, Plaza de Maubert, contracción de Magnus Albert, Alberto Magno, Alberto el Grande. San Alberto fue elegido superior de la Orden de Predicadores en Alemania y posteriormente nombrado rector de la Universidad de Colonia. Fue allí donde tuvo como discípulo a otro grande de la Iglesia, podríamos decir, si no el más grande de los más grandes, teólogo, Santo Tomás de Aquino. A Alberto se le consideraba una autoridad en áreas muy difíciles y diversas: filosofía, física, geografía, astronomía, mineralogía, alquimia, lo que sería hoy la química, biología, así como en Biblia y teología. Se le atribuye el descubrimiento del arsénico y una explicación sobre la Tierra como cuerpo esférico. Fue el gran iniciador de lo que se conoce como la escolástica, el movimiento cultural centrado en la educación que cambiaría el rostro de Europa para siempre. No obstante, a pesar de sus dones y de la fama obtenida, fue siempre un hombre sencillo, aferrado a la oración y a los sacramentos. En Roma, Alberto llegó a ser el teólogo y canonista personal del Papa. Luego sería ordenado obispo de Regensburg, al servicio al que renunció poco después para dedicarse a seguir formando nuevos teólogos y filósofos para la Iglesia en la enseñanza. En 1274 participó activamente en el Segundo Concilio de Lyon. No cabe duda que San Alberto Magno era un intelectual fuera de lo común. Sin embargo, eso no lo eximió de las fragilidades de cualquier ser humano. Se cuenta que en 1278, mientras daba clases, le falló súbitamente la memoria y perdió por unos momentos la agudeza del entendimiento. Una vez recuperado su memoria y entendimiento, el santo volvió sobre un episodio de su juventud. Contó a sus alumnos que de joven le costaba mucho dedicarse al estudio y en una noche, desesperado, intentó huir del colegio en el que estudiaba. En su intento de abandonar el lugar, llegó a la parte superior de unas escalinatas. Cuando llegó a la altura de esa escalinata, encontró a la Virgen María, que le dijo: Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí, que soy casa de sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa, le dijo la Madre de Dios. Y para que sepas que fui yo quien te la concedió, cuando te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías, concluyó la Virgen, y así sucedió. Para el santo, la súbita pérdida de memoria en aquella clase era un signo de Dios que anunciaba lo que habría de venir. 2 años más tarde, en 1280, Alberto murió apaciblemente, sin enfermedad grave o episodio extraordinario. Ese periodo significó un hermoso epílogo de su oración y tan trato cercano con la Virgen. Fue una serena preparación para el encuentro definitivo con Dios. San Alberto Magno, dijo el Papa Benedicto XVI en la catequesis sobre su persona en 2010, nos recuerda que entre ciencia y fe existe amistad y que los hombres de ciencia pueden recorrer mediante su vocación en el estudio de la naturaleza un auténtico y fascinante camino de santidad. Alberto, doctor de la Iglesia y patrono de los estudiantes de ciencias naturales,
fue una de las figuras centrales de la cultura medieval, reconocido y admirado por numerosas razones entre las que resalta su amor por el saber y el conocimiento. San Alberto Magno exploró la mayoría de las ramas de la ciencia de su tiempo: teología, filosofía, retórica, alquimia, botánica, ya hemos dicho antes, e inspiró a otras mentes excepcionales en la búsqueda de la verdad. Entre sus discípulos estuvo, ya hemos dicho, Santo Tomás de Aquino, y Alberto fue su padre espiritual y su formador en la fe. También a San Alberto se le conoce como Doctor Universalis, el Doctor Universal, debido a su vasto conocimiento. Podríamos decir que era la mente más sabia de aquella época, sabía de todo, llegaba al conocimiento de todos los saberes y de todas las ciencias. El que fue admirado por muchos y con mucho esfuerzo, y aunque todos lo saben, con la ayuda de la Virgen María, con quien San Alberto hizo siempre un gran trato de amistad. San Alberto Magno ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!